Juan capítulo 18. Después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí a menudo con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la corte romana y varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscáis? Ellos le respondieron: a Jesús Nazareno. Y les dijo: yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliera la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Entonces la corte romana y el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Y Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba fuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Y él dijo: no lo soy. Y los siervos y los alguaciles estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido, porque hacía frío. Y Pedro estaba también con ellos de pie y calentándose. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús respondió: yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose. Entonces le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez. Y al instante cantó un gallo. Oremos. Padre Santo, Dios misericordioso, potente, valiente, que diste tu vida por tu pueblo. A ti sea toda la gloria, bendito Dios. A ti todo el honor. Y este pueblo, esta iglesia local, que disfruta de tus misericordias, hoy te alaba, bendito Dios. Y estamos delante de ti, Señor, como tus ovejas.
y nos refugiamos en ti, oh Señor. Venimos delante de ti con todas nuestras debilidades, aún incluso con pecado, pero nos acogemos a tu gracia, oh bendito Dios. Y en ti estamos seguros, en ti podemos descansar y solamente en ti cobramos aliento. Padre Santo, utiliza tu palabra, usa a este predicador y en tu misericordia que tu palabra fiel fortalezca a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, mis hermanos. Y recordando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, cuando pasamos por los evangelios, vemos que Él tomaba ejemplos de la naturaleza y ejemplos de los animales también y de cosas que ocurrían en la cotidianidad para traer enseñanzas a su pueblo. Y hoy quiero traer como ilustración para este mensaje un video que vi en estos días que me parece que muestra muy bien la escena que acabamos de leer. En el video que yo vi había una gallina con sus pollitos y estaba en un campo abierto esta gallina y estaban picoteando y escarbando buscando qué comer. Cuando de repente, de una forma muy rápida, la gallina se erizó, se volteó rapidísimo y lo que hizo fue interrumpir el ataque de un águila que bajaba a comerse uno de sus pollos. Y no solamente esto, sino que esta gallina, el águila quedó ahí parada, esta gallina con el cuello todo erizado, las plumas levantadas y las alas extendidas, se fue de manera temeraria a esa águila. El águila la superaba en tamaño. Uno podía ver los picos, el pico de la gallinita todo chiquito y el pico del águila con esas garras. Y la gallina la persigue y la arrincona, alejándola de los pollos y tratando de espantarla, guardando a sus polluelos. También los polluelos están asustados y hay unos correteando por todo lado, hay unos que se quedaron en un rincón ahí quieticos, pero hay otros que están corriendo muy asustados y están corriendo tan asustados y tan desorientados que incluso uno va a parar enfrente del águila, como a tratar de meterse debajo del águila. Pero antes de que el águila lo ataque, la gallina vuelve a atacar al águila y la repele y la arrincona hasta tal punto que el águila sale volando. Y algo así es lo que acabamos de ver acá, mis hermanos. Porque en esta escena, desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan, el Señor ha venido consolando a sus discípulos, porque se avecina una hora oscura, una hora en que van a ser atacados, y particularmente la palabra que usa el Señor para uno de ellos es ser zarandeados. Y el Señor, en su misericordia y en esta escena que vemos, ante unos apóstoles temerosos, tristes, dicen otros evangelios, y que no habían podido orar, el Señor sale adelante para defender a sus discípulos. Cuando llega esta turba, este grupo de hombres. Por eso he titulado este mensaje, mis hermanos, Bajo las alas de Jesucristo. Y el mensaje para nosotros es: confiemos nuestras vidas a Jesús. Y es que el punto, vamos a estar viendo constantemente que Él nos protege con su vida. Versículos 1 y 2 dicen que después de haber dicho esto, es decir, después de que el Señor estaba orando por sus discípulos, lo que vimos en San Juan capítulo 17, donde el Señor está intercediendo por los discípulos, rogando por la unidad,
rogando para que seamos uno con el Padre. Después de estas palabras, el Señor Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y en ese huerto entra el Señor Jesucristo con sus discípulos. Pero también ese lugar es conocido por un traicionero, por Judas. Y entonces Judas conoce este lugar, dice que Jesús había reunido allí a menudo con sus discípulos. Jesús y sus discípulos atraviesan el torrente de Cedrón. Y los que de pronto tienen en cuenta la Escritura, el Antiguo Testamento, este lugar ha sido mencionado varias veces a lo largo de la Escritura. Lugar por donde muchos años atrás el rey David pasó con su gente cuando estaba huyendo de Absalón, quien se había apoderado del trono de una forma ilegítima. Entonces, muchos años atrás, el rey David pasa por este lugar en un tiempo oscuro para huir de los rebeldes y mientras los rebeldes están en el poder. Ahora vemos aquí a Jesús y sus discípulos que llegan al huerto de Getsemaní, el escenario esperado por Satanás desde que tentó al Señor Jesucristo en el desierto. Si ustedes lo recuerdan, el Señor fue tentado al principio de su ministerio en un momento en que tenía mucha hambre. Y Satanás llegó ahí a ofrecerle, a pedirle a ordenarle que convirtiera las piedras en panes y otras tentaciones, pero no pudo vencer al Señor. El Señor lo venció con la palabra de Dios. Y dice en unos evangelios que Satanás lo dejó mientras buscaba el momento oportuno para volver a atacarlo. Y si tomamos en cuenta la ilustración, es como si Satanás se hubiera ido a volar como un águila, esperando el momento oportuno para lanzarse en picada y volver a atacar. Este es el momento oportuno para Satanás. Este es el momento que encuentra en ese lugar de agonía en Getsemaní. En este evangelio no lo dice, pero el Señor está orando con gran tristeza, con gran agonía, y dice que en otros pasajes que había gotas de sudor que eran como sangre en su frente, y los discípulos durmiendo. Pero el Señor está orando por ellos. Es el escenario esperado por Satanás desde que tentó al Señor, y allí comenzará una prueba más, la prueba final. Los otros evangelios muestran cómo los discípulos, a causa del cansancio físico y a causa de la tristeza, no pueden acompañar al Señor Jesucristo en esta angustia. Y esta angustia finalizaría con la llegada de Judas. La traición de Judas nos recuerda de lo que es capaz el hombre cuando está gobernado por sí mismo. Su traición nos traslada en el tiempo a otro huerto, el huerto del Edén, donde Adán, nuestro primer padre, nuestro primer representante más bien, le daría la espalda a Dios. Y de esa manera caímos todos nosotros. Pero ahora en el huerto de Getsemaní, esta vez nuestro segundo representante, Jesucristo, ha comenzado la última prueba que inicia con la falta de apoyo en oración por parte de sus discípulos, con la traición de uno de sus discípulos y el abandono de todos los demás. En el versículo 3 vemos la llegada de Judas, pero no está solo, viene acompañado como para capturar a un criminal por parte de muchos soldados de los romanos y también de la guardia del templo. Y llega ahí Judas con varios de estos hombres y dice que con linternas, antorchas y armas, como un águila, revoloteando, buscando el momento oportuno para atacar. Ahora llega uno de sus discípulos con todos los enemigos a capturar al Señor. Es el momento oportuno para atacar el que encontró Judas, con un grupo que era entre 200 o 600 soldados o tal vez más gente disponible para capturar al Señor. Y estos hombres están armados, listos, como si el Señor fuera un criminal.
Pero versículos 4 y 5 dice que Jesús, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? En esos versículos, Jesús valientemente, sabiendo todo lo que le espera, se adelanta a la situación, se adelanta y sale al encuentro de estos hombres. Jesús les pregunta: ¿a quién buscáis? Ellos responden: a Jesús el Nazareno. Y seguramente, siendo tantos hombres, nos los podemos imaginar hablando con cierta arrogancia: a Jesús el Nazareno. Jesús les responde: yo soy. Y varias veces encontramos este nombre de Dios en el Evangelio de Juan. Yo soy se refiere a aquel que existe por sí mismo, Yahweh, el Dios que permanece por sí mismo. Y Jesús claramente se atribuye este nombre porque Él es Dios. Yo soy. Y a continuación vemos una tremenda escena que no está en los otros evangelios. Versículo 6. Y cuando Él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Se imagina esa escena? Cuando mis enemigos cayeron, vinieron sobre mí, ellos retrocedieron y cayeron. Con la sola palabra del Señor caen a tierra. Si el Señor Jesucristo quisiera, en el Evangelio de Mateo, dice que Él hubiera podido pedir para ese momento 12 legiones de ángeles para su protección. Y si usted recuerda, en el Antiguo Testamento, un solo ángel del Señor acabó con miles de enemigos del pueblo de Israel. Un solo ángel. Y el Señor en otro evangelio dice: yo pudiera pedir 12 legiones de ángeles que vinieran en mi ayuda. Pero aquí vemos que ni siquiera esas 12 legiones de ángeles son necesarias para el Señor. Solo con su palabra los derriba a tierra. Y Él es el que creó a todos los ángeles. Estos hombres no tienen ni idea a quién se están enfrentando. Pero el Señor puede acabar con ellos con solo su palabra. Y los deja ahí tirados en tierra. El Señor no los va a destruir. Solo los deja tirados en el piso. Juan resalta un detalle. En el versículo 5, Juan resalta que Judas estaba con el grupo que cae a tierra. Judas se cayó. Y no nos dice acá lo del beso, pero nos podemos imaginar después Judas también con todos aturdidos, limpiándose para darle un beso. No sabemos el orden de los acontecimientos acá. El caso es que Judas también cayó con todos estos hombres a tierra. Judas está tirado ahí con todos esos soldados. Así que resulta apropiado resaltar, mis queridos hermanos y amigos, que el nombre de Dios, yo soy, que es vida y perdón para todos los que se refugian en Jesús, también este mismo nombre será caída, muerte y condenación para todos los que desprecian al Hijo de Dios. Y Judas había estado con los 12, como hay muchos también hoy en día en iglesias cristianas escuchando la palabra de Dios. Pero Dios conoce sus corazones y sabe lo que hay dentro. Para Dios no hay nada oculto. Y todo aquel que menosprecie el nombre del Señor ciertamente caerá. Estos hombres están humillados en este momento, ahí en el piso. Y algo queda claro, mis hermanos y amigos. Con esta escena queda claro que estos hombres no son los que están en el control de la situación. El que está en control de la situación es el Señor Jesús,
Y Él es el que va a poner las condiciones de cómo se van a desarrollar las cosas ahí. Y entonces Él les dice, versículos 7, 6, 7 y 9, Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Es el Señor Jesucristo guardando a su pueblo, como en la escena de la gallina. Esa poderosa águila vino a imponerse, pero lo cierto es que sale huyendo. Y el Señor en este momento coloca las condiciones. ¿Me están buscando a mí? Aquí estoy, pero dejen ir a estos, porque a mí es el que están buscando. Dios el Padre puso a los apóstoles bajo el cuidado del Señor Jesús. Observemos, mis hermanos y amigos, al buen pastor dispuesto a cuidar a los suyos. Hombres que en otro tiempo eran esclavos del pecado, pero ahora han sido liberados por Jesús y apacentados por Él durante 3 años aproximadamente, y ahora son protegidos por su Señor valientemente en este momento oscuro, en este momento de gran aflicción y confusión. El Señor se adelanta para protegerlos. Sobre esto, Juan Calvino y Lutero, junto con otros hombres, comentaron lo siguiente: si los discípulos en este momento hubieran sido capturados por estos soldados y guardas del templo, habría resultado una prueba demasiado dura para su fe. No estaban listos para esta prueba extrema, para esta tortura. Jesús lo sabía y en consecuencia procura que no sean arrestados. El Señor los está guardando. El buen pastor está dispuesto a dar su vida por sus ovejas, como Él lo había dicho. Y tú, querido amigo que nos estás escuchando en esta mañana, ¿ya has venido a refugiarte bajo las alas de Jesucristo? ¿O dónde estás buscando la seguridad de tu vida? ¿En quién estás confiando para que te guarde? ¿En solo hombres? ¿Simples hombres? Pero acá estamos viendo al buen pastor en su momento de mayor tristeza y aflicción, valientemente y dispuesto a ir hasta la muerte para cuidar a sus discípulos. ¿Dónde estás buscando la seguridad de tu vida, querido amigo que nos escuchas? Ya han pasado más de 2000 años y Jesús sigue guardando fielmente a todos los que se refugian en Él. Él continúa diciendo: hoy vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Así que en Jesús, todo el que se acoja a Él, todo el que venga a Él buscando refugio, estará seguro. Confía tu vida en las manos de Jesús. Y es un mensaje que queda perfectamente hoy, a pesar de que podríamos decir en este lugar, pero muchos aquí ya confiamos en el Señor. Muchos acá escuchamos la palabra del Señor. Pero a pesar de todo, a algunos de los que hemos venido a refugiarnos en el Señor Jesucristo, a veces se nos olvida que es Él el quien nos cuida, que es Él el quien nos dirige. Y de pronto a veces pensamos que nosotros podemos aportarle algo a su obra o a su gloria. Y en este caso es el apóstol Pedro quien había dicho que daría su vida por Jesús, quien en este momento entra en escena. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba
Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Entonces pensemos en la escena que acaba de ocurrir. Y Pedro, tal vez con sus palabras todavía en su cabeza de fidelidad al Señor, incluso si es necesario hasta la muerte. Y ahora Pedro se da cuenta que los enemigos del Señor caen a tierra, están humillados. Muy probablemente Pedro se siente valiente para actuar. Muy probablemente se llena de valor. El caso es que está lleno de emoción. Pedro actúa, pero es muy poco lo que puede lograr su impulsivo y poco sabio intento. Y así como en el video de la gallina, les conté que había unos pollos por ahí corriendo torpemente, incluso hasta colocarse debajo de la gallina o enfrente de ella. Entonces ahora vemos aquí también a Pedro colocándose en peligro él mismo. No sabe exactamente qué es lo que está haciendo y varias veces hemos visto a Pedro en los evangelios actuando de una manera como precipitada. Y ahora él mismo ha puesto su vida en peligro y entonces el Señor Jesús interviene nuevamente para protegerlo. Le dice que guarde la espada, que se calme. Pedro y los discípulos todavía no entendían que Jesús había emprendido el camino que sellaría nuestra salvación. Jesús nos va a salvar. Este es el camino que comienza en este momento. Y esto requiere que las escrituras se cumplan. Dios demanda un sacrificio perfecto y solo Jesús puede efectuar ese pago. Y para hacerlo se entregó a sí mismo. Pensando en lo que hace Pedro, podemos recordar que cualquier otro tipo de intento o ayuda en la misión de salvarnos es blasfemo, insuficiente e innecesario. No podemos lograr nada por nuestras propias fuerzas en la misión de la salvación del mundo. Y por más que quiera Pedro aquí salvar al rey, no lo logra. Además, el rey está decidido en el camino que ha emprendido. ¿Y cuántas veces, queridos hermanos, querido pastor, queridos hermanos llamados al ministerio, maestros de escuela dominical, maestros aquí en esta familia fiel y todo el que proclama a Cristo, cuántas veces hemos tomado las armas y las formas de este mundo para el avance del reino de Dios? Hay muchos y los podemos ver, gracias a Dios podemos decir que no aquí. Pero hay muchos hombres que se dicen a sí mismos ser hombres de Dios, que han tomado las mismas armas del mundo para supuestamente apacentar el pueblo de Dios. Entonces tienen discursos motivacionales, música que es más música a la manera del mundo, efectos de sonido y cosas para supuestamente el avance del reino de Dios. Es lamentable intentar algo que al final no le dará la gloria a Dios, porque desde el principio no estábamos dirigidos por Dios. Así que el intento de Pedro, que saca una espada de la misma manera que estos hombres que han llegado armados, Pedro también con una arma similar, no va a lograr nada para el avance del reino de Dios. Jesús entonces detiene a Pedro y de esta manera también lo protege. Entonces el camino de nuestro rescate es puesto delante de nuestro Señor, como esa copa puesta delante de nuestro Señor. El pago por el pecado debe ser hecho. Dios debe ser vindicado. Alguien debe tomar la copa de la ira de Dios, a la cual se refiere el Señor Jesús en el versículo 11 al final.
La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Y esta copa es presentada delante del Señor. Y entonces la corte romana que había llegado, versículo 12, dice: entonces la corte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Tengan en cuenta el versículo 13. Este hombre Anás no es el sumo sacerdote, es el suegro del sumo sacerdote. Y había sido sumo sacerdote, pero en este momento no es sumo sacerdote. Ahí, tengámoslo presente ahí. Y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Entonces el Señor Jesús cae en las garras de estos hombres. Pero si somos más precisos, no es que el Señor caiga en las garras de estos hombres. El Señor se ha entregado en las garras de estos hombres. La copa de la ira de Dios usualmente tiene como agentes ejecutores a seres humanos con su odio, su desprecio y su ira y la crueldad sobre un pueblo al que Dios reprende por sus pecados. ¿Cómo así? Cuando se habla en el Antiguo Testamento de la copa de la ira de Dios, varias veces se refiere a esto como Dios juzgando a su pueblo o a otras naciones por medio de otras naciones pecadoras. Por ejemplo, el Señor juzgando al pueblo de Israel por medio de el pueblo de Babilonia. Y a cosas así, a eventos así se conoce como la ira de Dios para corregir a un pueblo pecador, para reprender el pecado. Sin embargo, la copa que es ofrecida a Jesús en el huerto de Getsemaní, en esta escena, está cargada de manera particular del enojo de Dios, pues es el enojo, es la ira de Dios por el pecado del mundo. ¿Entendemos? No es la copa de la ira de Dios sobre un pueblo determinado, es la ira de Dios por el pecado de todo el mundo. Contempla al Hijo de Dios tomando el camino para el perdón de nuestros pecados. Libremente, voluntariamente, Él se entrega. En medio del dolor y la confusión, los discípulos siguen al Señor de lejos. Dos de ellos, Pedro y el otro posiblemente Juan. En los versículos 15 al 18 vemos que Pedro, ayudado por el otro discípulo, resulta en el patio de la casa del sumo sacerdote. Y allí es puesto a prueba. Versículo 17. Estando Pedro allí, entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Y él dijo: no lo soy. La portera le pregunta y Pedro responde: no lo soy. Fíjese en el contraste. Mire ahí en su Biblia, versículos 5 y 6, al Señor diciendo a quién buscan y él respondiendo: yo soy. Ahora miremos el contraste con Pedro cuando le preguntan si es acaso uno de los discípulos del Señor y él dice: no lo soy. ¿Se da cuenta del contraste? La valentía y las emociones de Pedro le están traicionando, pero la valentía del Señor y su santidad siguen firmes en el camino de nuestra redención.
Nuestra confianza en sí mismos es muy engañosa y suele volverse menos confiable cuando está impulsada por nuestras emociones. Por eso, mis queridos hermanos, no hay mejor forma de conocernos a nosotros mismos que viéndonos a la luz de la palabra de Dios. Pedro cree que se conoce, Pedro cree estar seguro de sí mismo, pero en el momento de la prueba sale una respuesta que tal vez no ha pensado bien con tal de salvarse. Las emociones le han traicionado. El Salmo 139, 1 al 4, tiene una oración que necesitamos cada uno de nosotros para ser conocidos, para andar en la luz del Señor. Dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya la palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. La mejor forma de conocernos a nosotros mismos es siendo escudriñados por la misma palabra de Dios, por Dios mismo. Y entonces conoceremos lo que hay dentro de nosotros. Y generalmente lo que ocurre es que nos damos cuenta que en nosotros no hay potencia, no hay sabiduría, no hay valentía, sino que todo esto proviene de Dios. El apóstol Pablo dice: nuestra competencia no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Dios que realmente nos conoce. Dios, el Señor Jesús, que verdaderamente conoce a sus apóstoles. Momentos antes de llegar a esta escena, les dice: velen y oren para que no entren en tentación, que lo leíamos esta mañana por allí. Velen y oren para que no entren en tentación. De manera que estamos en armonía con nuestro tiempo de escuela dominical. ¿Cuánto necesitamos acudir al Señor por el poder de Dios, en lugar de confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia fuerza? En los versículos 19 al 21 vemos el comienzo de un juicio que es totalmente ilegal, un juicio injusto en contra de Jesús por parte de hombres pecadores. Sobre este juicio comenta William Hendrickson: los jueces del Hijo de Dios fueron el avaricioso, mañoso y vengativo Anás. Otro juez del Señor fue el brusco, astuto, hipócrita Caifás. Otro juez del Señor fue el hábil y supersticioso y egoísta Pilato. Y finalmente el inmoral, ambicioso y superficial Herodes Antipas. Esos fueron los jueces del Señor. ¿Cómo le parece? Y el juicio fue injusto por varias de estas observaciones que también hace Hendrickson. No se permitía juzgar a nadie con el riesgo de la vida durante la noche. A Jesús lo capturaron en la noche. Judas los conduce allá, llevan antorchas, es una noche muy fría y a Jesús lo capturan de noche. Sin embargo, entonces Jesús no solamente es capturado, sino que también juzgado y condenado entre las horas de la 1 y las 3 de la madrugada del viernes. El arresto de Jesús se realizó como resultado de un soborno
es decir, el dinero que fue pagado a Judas. Entonces no hay como acusaciones legítimas, sino más bien es el resultado de un soborno. Otro punto es que se le pidió a Jesús que se acusara a sí mismo. A él le están pidiendo que hable acerca de sus discípulos, hable a ver acerca de sus enseñanzas, y como en otras ocasiones, pues lo hacen para mirar en qué palabra lo cogen. En estos casos, otro punto, el castigo capital, o sea, estaban pensando en matar al Señor. El castigo capital, la ley judía no permitía que la sentencia se pronunciara sino hasta el día siguiente de haber sido encontrado culpable el acusado. Y en otros evangelios vemos que el Señor es condenado en el juicio ante Caifás. Ese juicio no lo menciona este evangelista. Al interrogar a Jesús en lo que sería, como en otras ocasiones, simplemente la oportunidad de buscar qué palabra cogen para acusarlo, Anás, el suegro del sumo sacerdote, le pregunta en primer lugar al Señor Jesús por sus discípulos y luego por sus enseñanzas. Pero el buen pastor quita la atención de sobre sus discípulos y él no va a contestar nada acerca de sus discípulos, sino que va a hablar acerca de sus enseñanzas. Y acerca de sus enseñanzas, dice el versículo 20, yo he hablado al mundo abiertamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído lo que hablé. He aquí estos saben lo que he dicho. En contraste con el juicio ilegal que está sufriendo el Señor Jesucristo, las enseñanzas de Él han sido al aire libre, no como este juicio encubierto, de noche. Las enseñanzas de Jesús fueron a la luz del día, en el templo y en todos los lugares públicos donde bien se podían oír sus enseñanzas. Al remitirlos Jesús a preguntar a los que habían oído estas enseñanzas, Él está mostrando la necesidad de testigos legítimos, verdaderos testigos en el caso que se está llevando a cabo. Pero como resultado de esto lo que recibe es un golpe en la cara. Y la respuesta del Señor Jesucristo los va a dejar sin palabras. Versículo 23. El Señor responde, si he hablado mal, da testimonio en lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Sabemos que el Señor es inocente, pero aún si el hombre que estuviera ahí fuera culpable, un soldado no tendría por qué golpearlo. Y sin embargo, este hombre perverso se aprovecha de la circunstancia. El Señor Jesús está atado y golpea al Señor, supuestamente defendiendo la honra del sumo sacerdote. Pero recuerden lo que les dije hace un momento. Este Anás no es ni siquiera el sumo sacerdote. Y el soldado dijo, ¿así le hablas al sumo sacerdote del Señor? Ese hombre no era ni siquiera el sumo sacerdote. Era el suegro del sumo sacerdote. ¿Ven? Versículo 23, la respuesta del Señor. Si el Señor había hablado mal, le debían presentar pruebas de dónde estaba el mal, cuál era el error, y no golpearlo. Pero este hombre ni siquiera es el sumo sacerdote. Parece como que el hombre está dándose cuenta de lo injusto que es ese juicio y entonces parece que no puede lograr nada y entonces va a enviar al Señor Jesús, al que sí es el sumo sacerdote. O tal vez estaba haciendo tiempo para que el concilio se reuniera a esa hora de la noche. Todo es ilegal. Mientras tanto, en los versículos 25 al 27, vemos que Pedro está
alineándose con la injusticia. ¿Por qué? Porque niega 2 veces más que conoce al Señor. En estos versículos entonces se ve que Pedro está otra vez ahí todavía, seguramente tratando de ver qué pasa. Se está calentando y le preguntan 2 veces si conoce al Señor. Su respuesta es la misma, que contrasta con la del Señor Jesucristo. Y él dice otra vez: no soy, no lo soy. Fíjense, mis hermanos, que el apóstol Juan ha colocado como las escenas intercaladas. Por un lado vemos a Pedro negando al Señor, y entonces viene la escena del interrogatorio del Señor Jesucristo, el golpe al Señor Jesucristo, y luego otra vez la escena de Pedro. Es como si el Señor estuviera recibiendo golpes por lado y lado, físicos, y humillación por parte de los judíos, y la traición por parte de sus apóstoles, el abandono, la traición por parte de Pedro. Lo cierto es que a nuestro Señor Jesucristo nunca lo hubieran atrapado por medio de un juicio justo. No se puede encontrar pecado en el Señor. Con todo, dice en Isaías 53 que Dios el Padre quiso quebrantarlo para que Él fuera el sacrificio por nuestros pecados. Todas estas injusticias, desprecio y deshonra eran apenas los primeros sorbos de la copa de la ira de Dios. Y esta copa se hace más amarga, más intensa por el abandono de sus apóstoles y la negación de Pedro. Pedro ha negado al Señor, dice versículo 27, y Pedro le negó otra vez, y al instante cantó el gallo. ¿Cómo enfrentar la traición cuando uno es el traidor? Puede ser una pregunta que bien podría estar en el corazón de Judas. Una pregunta que puede estar en el corazón de Pedro también. ¿Cómo enfrentar la traición cuando el traidor es uno mismo? Es una cuestión que queda grabada en el corazón, en la conciencia, y es una cuestión que puede ir más allá de lo que aguanta el corazón. Este pasaje no lo dice, pero en los otros evangelios vemos que Pedro lloró amargamente. Juan seguramente lo deja intencionalmente ahí, porque Juan está reservando una restauración tremenda que tampoco contienen los otros evangelios. El caso es que en este punto, en esta escena, hasta donde vamos a llegar hoy, mi querido hermano, la película va a terminar con Pedro seguramente tirado en el piso llorando. Un apóstol fracasado. Esta escena por parte de los apóstoles queda en tristeza, en deshonra, llorando amargamente. ¿Cuántas veces, hermanos y amigos, buscando lo que consideramos mejor para nosotros o incluso para otros, hemos terminado negando a Cristo con nuestras acciones y con nuestras palabras? En este momento del fracaso del apóstol Pedro, otros evangelios dicen que su mirada en ese momento se cruzó con la mirada del Señor Jesucristo. Una oportunidad para recordar que el Señor le había dicho: Pedro, esta noche me vas a negar 3 veces. Pero también la mirada del Señor bien le puede estar diciendo: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Las palabras del Señor son las que nos levantan y nos dan aliento verdadero.
cuando hemos fracasado. Las palabras del Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros, como intercedió por Pedro para que después de esa terrible escena, Pedro fuera levantado. Si hoy podemos reconocer que hemos fallado al Señor, también reconozcamos que Él se entregó para protegernos, que Él se entregó y mostró su gracia. Querido hermano y amigo, tantos y tan graves como sean nuestros pecados, no nos vamos a poder librar de ellos por nuestros propios medios. Si pudiéramos hacerlo, no era necesario que Cristo iniciara este recorrido hacia nuestra redención en ese juicio injusto. Pero nosotros no podemos librarnos de ningún pecado. Por eso Jesús en esta escena, como esa gallina que se levantó valiente a enfrentar tremenda águila, Jesús se adelantó valientemente para protegernos y encaminarse para nuestra salvación. Confiemos nuestras vidas en las manos de Jesús. Él nos protege con su vida. Es un momento en el que el apóstol queda fracasado, pero se avecina la restauración. Y esa restauración no está en ningún otro lado, sino bajo las alas de Jesucristo.